Listo. Dale, Cristóbal, adelante. Bueno, voy a repetir lo que vamos a hacer para Sí, que sí. quede grabado también. Vamos a estar detectando objetos en cheques. La idea es detectar los montos que aparecen en los cheques. Algunos son manuscritos y algunos con letras impresas. Y para eso vamos a estar usando dos modelos que vieron en la clase, que uno es YOLO y el otro es RetinaNet. Eh, bueno, entonces primero vamos a ver los datos que vamos a usar en el tutorial. Eh, Dejé aquí en el notebook, subí dos notebooks, uno de YOLO y el otro de RetinaNet. En los dos aparece el link de descarga de los datos. Vas a compartir tu pantalla, ¿no, Cristóbal? Ah, sí, perdón. Pensé que ya estaba listo eso. Eh, Ahí sí. Sí, es importante tener los datos. Ahí nosotros tenemos algunos datasets preparados. eh, y ahí ese dataset que menciona Cristóbal tiene que ver con montos. Es decir, con esta aplicación pueden hacer reconocimiento de montos a través de detección de los dígitos, ¿no? Detectan cada dígito por separado y luego tienen el monto reconocido. Lo interesante, bueno, en realidad este trabajo que va a explicar Cristóbal fue un paper que hicimos con un estudiante hace 2 años y que mejoramos el estado del arte en reconocimiento de cheques. Y la idea fue simple, la idea es qué tal si usamos detección en los cheques. Y los resultados fueron sobre 10 puntos mejores que lo que existía. Tanto así que finalmente la solución la están usando hoy día en Chile, la empresa que procesa el 60-70% de cheques a nivel nacional. Así que tiene bastante, digamos, relevancia lo que explica Cristóbal. Y aparte que no solamente sirve para cheque, en realidad para cualquier tipo de objeto, ¿no? Ropa, en realidad la metodología es la misma, sea cual sea el tipo de imagen que van a procesar. Sí, Cristóbal, ahí lo dejo. Ya, gracias. Entonces, este es el dataset. Se descarga una carpeta que trae datos de entrenamiento y de test. Los datos de entrenamiento traen las imágenes y sus anotaciones. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos de imágenes de cheques. Por ejemplo, ese está impreso, pero la mayoría son manuscritos. Y bueno, aquí hay harta variabilidad. Todas las personas escribimos de forma distinta los números. Entonces, el desafío es intentar entrenar un modelo que sea capaz de aprender estas distintas formas de escribir los números y de detectar la posición de los dígitos. Eh, bueno, por ejemplo, bueno, y cada imagen tiene su respectivo archivo de anotaciones. Por ejemplo, este archivo de aquí tiene este archivo de texto asociado que trae las anotaciones de los dígitos. Por ejemplo, la primera línea tiene hartos valores. El primer valor es a qué dígito pertenece. Sería como la clase del objeto. En este caso es un 4. Y los dos primeros valores indican la posición de la esquina superior izquierda. Esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y de la esquina superior izquierda. Porque cada objeto tiene asociado se llama bounding box, que es el recuadro donde está ubicado. Entonces las dos primeras son las coordenadas de la esquina superior izquierda y las dos restantes, bueno, la tercera es el ancho y la última es el alto del recuadro. Y así para todos los dígitos. Después está el 6, el 0 y los otros dos 6. Entonces cada imagen tiene asociado su propio archivo de anotaciones. Y eso es lo que se va a usar para entrenar el modelo. Y además esto trae una carpeta para testear que trae imágenes
pero no trae las anotaciones de los recuadros, sino que trae un archivo con el monto que está anotado en el cheque. Por ejemplo, de esta imagen, por ahí debe estar el nombre del archivo y qué monto aparece en el cheque. Eso es para después ver si uno quisiera ver si es que el modelo está leyendo, es capaz de leer correctamente el monto completo del cheque. Porque en la práctica como que no importa tanto en este caso, de este problema en particular, no importa tanto la ubicación de los números, sino que lo que importa es leer como la cifra completa del cheque. Cristóbal, ¿Sí? hola, consulta. Hola. Me di cuenta que esas imágenes no tienen el signo peso y en las otras sí. Eh, yo quería consultar primero cómo llegan a esa pequeña imagen. ¿Hay un preprocesamiento anterior que ustedes hacen para sacar del cheque completo esa cifra? Ahí yo puedo responder, Cristóbal, porque es el trabajo, Ya. diríamos, más, déjame responder. Esto es un dataset pequeño de entrenamiento. En la realidad, nosotros extendimos en la industria porque les contaba que yo trabajé por varios años en cine investigación y tratando de innovar en la industria. Y nosotros, primero, los datos que ven aquí son datos reales de banco. Hay un solo conjunto, ¿no? Pero ahí están mezclados datos de Chile con datos de Uruguay. Y, y la historia es interesante porque inicialmente ustedes ven ahí que está recortado, no hay el símbolo peso. Digamos que el dataset es fácil. Sin embargo, en la práctica, eh, esta empresa que procesa la mayor cantidad que la deben conocer, que es Servibanca, en Chile, usaba una aplicación, digamos, la mejor que existía en el mundo, y lo que ellos hacen es recortar un rectángulo, ¿no? Recortamos un rectángulo del cheque donde supuestamente está el monto, porque uno puede fallar un poquito, pero normalmente le achuntan al sector donde está el monto. Y ahí es donde aparecen símbolos pesos, rayas, puntos, dígitos que no tienen nada que ver. Hace 5 años, lo que hacíamos era, como tú dijiste, preprocesar. Es decir, tratar de limpiar el cheque, que quede bonito. Pero me di cuenta de que eso no escalaba, eso no era hace unos años, eso no era el camino. Los modelos convolucionales para detección son capaces de discriminar entre lo que es interesante y lo que no es interesante. Y dijimos, particularmente, le dije al estudiante con el que estaba, ¿sabes qué? Vamos a botar todo el preprocesamiento y vamos a dejar que el modelo sea un modelo de reconocimiento end-to-end. ¿Qué significa end-to-end? Que tiene, en realidad, no quiero decir que tenga poco preprocesamiento, sino que tiene muy bajo preprocesamiento. Tal vez un mejoramiento del contraste, tal vez resaltar un poco el texto, pero nada más. No hay eliminación de asterisco, no hay eliminación de montos, no hay nada de ello. ¿Ok? Y así se entrena el modelo, y el modelo reconoce muy bien. Así que en estos casos particulares, que es un caso, diríamos, como de práctica, no hay símbolos pesos, pero en la realidad, cuando uno entrena un modelo de este tipo, la realidad nos dice que el texto, el pedacito de texto, va a incluir símbolos extraños, pero los modelos que se entrenan para este fin son capaces de discriminar entre lo que es dígito y lo que es peso. O sea que en la práctica, para resumir la respuesta es, no necesitas un preprocesamiento exhaustivo o costoso, ¿no? Tal vez un preprocesamiento básico. Eso. Ya, ahora, José o Cristóbal, me di cuenta que Cristóbal está en el dataset de prueba, parece que dijo, ¿Sí? que no Sí, tiene signo peso, pero el primer imágenes que pusiste sí tenían signo peso. Y algunos tenían unos asteriscos al final. eh, eso, la red, ustedes le pasan eso y la red va a entrenar con esto, con las imágenes que está mostrando Cristóbal. Entonces, Sí. Sí, sí. ya, ya, y en el dataset no no existe la clase peso, ¿no es cierto, Cristóbal? Porque en el dataset no existe la clase peso ni raya ni punto, solo existen las 10 categorías de los dígitos. Claro. O sea, Entonces,
Perdón, solamente. Porque el signo peso se podría confundir con un 5 o con un 8 incluso. Pero no se confunde porque el Ya, modelo asume como válido los dígitos del bounding box, y lo que no está en el bounding box lo considera como negativo, nada más, como algo que es background. Entonces, todo lo que no está marcado, el peso, el asterisco, todo eso, lo va a considerar como no relevante. Por lo tanto, va a aprender que eso no es un dígito. Y es fácil porque ya. los símbolos pesos son impresos, así que tienen una poca variabilidad. Lo que sí tiene más variabilidad son los asteriscos. Nos dimos cuenta de que había muchas formas de asteriscos, depende de la máquina, depende de dónde se imprimió, depende, algunos ponen asteriscos manuscritos, pero en fin, eso se puede resolver. El modelo lo hace bien, lo hace bien. Sí, Cristóbal, disculpa. Solamente quería explicarles un poco de la parte real, en producción, cómo se hace esto. Ya. Bueno. Ok, gracias. Entonces esos son más o menos los datos que vamos a estar usando. Y bueno, el link tenía una contraseña, así que no lo pude descargar directamente en el Colab con wget, como lo hacíamos antes, pero lo pueden descargar y copiarlo a su drive. Y acá Colab permite montar aquí, con este botoncito, montar el contenido del drive, entonces después es fácil copiarlo al entorno de Colab. Y eso es lo que hice aquí en ese pedacito. Y bueno, como les dije, vamos a usar dos modelos en esta clase. El primero va a ser RetinaNet, que no sé si alcanzaron a ver esto en la clase de ayer. Eh, que cuando uno detecta objetos, en general, uno de los desafíos es que los objetos pueden aparecer en distintas escalas. Y en general eso es problemático para detectar los objetos que son demasiado pequeños y los objetos que son muy grandes. Entonces se han implementado ciertos métodos para revertir eso. Eh, bueno, en una red convolucional típica, como los modelos que hemos visto, en general el tamaño de los features se va a reducir, el tamaño, la dimensión espacial, digamos, de los features se va reduciendo a medida que avanza la red. Y, bueno, como vimos, los features de acá, de más al final de la red, son capaces de aprender mejores representaciones de los datos, o representaciones más complejas si se quiere, con mayor semántica. Mientras que los features map de acá son más grandes, tienen mejor resolución, pero la información que tienen no tiene tanta información semántica. Y para eso se han probado varios métodos. Por ejemplo, bueno, uno de los más antiguos era tomar una imagen y escalar esa imagen y después predecir sobre cada tamaño distinto de la imagen. Pero eso era muy costoso computacionalmente, así que después se probó usar como la misma jerarquía de pirámide que va dando una red convolucional y ir prediciendo sobre cada nivel, pero eso tampoco funcionaba tan bien porque, como les decía, las capas de acá tienen harta semántica, pero no tienen muy buena resolución. Entonces las detecciones no son muy precisas. Y para eso se propuso esto de las Feature Pyramid Network, que lo que hacen es ir pasando la información de las capas que tienen más semántica a las capas que tienen menos semántica. Y esa información se combina y al predecir sobre esa información combinada se obtienen mejores resultados. Eh, bueno, aquí hay un ejemplo con una ResNet que en cada bloque convolucional se van tomando se sacan estas conexiones laterales para combinar lo que viene de las capas que tienen mayor semántica, y esas capas
como son más pequeñas, se le tiene que hacer un upsampling y después se combinan y se suman simplemente con las capas de más abajo. Y luego se predice sobre eso y como les decía, eso funciona mejor. Disculpa, es Eh, como que hacen una especie como de ensamblado entre las capas, porque cada una predice algo. sí, sí. Claro, aquí esta como subred que predice, en general es la misma que se usa en todos los niveles. Comparten los pesos. Pero, por ejemplo, si uno usa anchors, los anchors, dependiendo del tamaño del anchor, cada anchor va a ir asociado a los distintos niveles. Entonces, dependiendo del tamaño del anchor, es como qué nivel se va a usar para predecir. Claro, y eso tiene impacto en al final lo que hacen estos predictores es especializarse en cierto tamaño, cierta resolución de imagen, o de bounding box. Bounding boxes pequeños tienden a ser detectados por las capas no profundas, porque las profundas pierden la información. No es que se van cambiando la resolución, entonces al final un objeto muy pequeño se pierde al final. Por eso es que el P2 o P3 se especializan en objetos pequeños y el P4 o P5 en objetos más grandes. Mientras más grande el objeto, la red predice en las capas finales. Así se entrena. Y como dice Cristóbal, todos los pesos de estos 5 heads, o sea, es importante entender aquí, que no lo mencioné, que en una red de detección tenemos un backbone. El backbone es esto que está marcado de amarillo, incluso con el azul, porque hoy en día un backbone multiescala se junta o se une con el azul. Es el backbone, la estructura que hace la extracción de features. Cada cajita azul genera un feature map en cierta resolución. Y eso luego se conecta a un head, se llama el head de detección. Y el head de detección, que es bueno que Cristóbal lo esté repasando, justamente tiene el clasificador y el bounding box. Y los 4, 5, hay estructuras que tienen 7, 6, no, perdón, 5, acá hay 4, hay estructuras que tienen 5, un poquito más, va a depender mucho del tamaño de la imagen también. Comparten pesos, y tiene sentido. Y tiene sentido porque finalmente van a clasificar lo mismo, es decir, si voy a clasificar una manzana, la información que tengo de la manzana en realidad es lo mismo, lo que cambia es la escala. En las capas de abajo tendré imágenes pequeñas, por lo tanto mi campo de resolución es más pequeño. Acuérdense del campo receptivo, el campo receptivo es más pequeño. Mientras estoy en el M5, el campo receptivo es más grande, pero igual habrá manzana. Y si tengo que clasificar manzanas, tendré que sacar la misma información, ¿no? No se trata de cambiar el tipo de información que voy a extraer. En las manzanas tengo que extraer la misma información, lo que cambia es la escala. Por lo tanto, tiene sentido que los pesos o los clasificadores sean los mismos en los diferentes niveles. Y al final, entonces, cuando estamos en inferencia, pasa la imagen y lo que hay que hacer es buscar justamente entre todos los niveles cuál es el que tiene mayor score, ¿no? Y con el bounding box que tenga el mayor score me quedaré revisando todos los niveles, no solamente uno, porque puede que el P3 y el P2, diríamos, se especialicen en tamaños similares, ¿no? O que justamente un rectángulo no sea muy pequeño ni tan grande, entonces caiga como entre medio. Entonces hay que revisar todos los niveles. Eso. Sigue, Cristóbal. Gracias. Disculpa, tengo otra consulta. O sea, disculpa que lo interrumpa, pero es que No, Al está bien, contrario. sí. Esa es la idea. Esa es la idea. eh, Sí. ahí en el dibujo, al lado izquierdo, aparece un 0.5 por, un 0.5 por, y después al lado un 1 por 1, después el 2 por. El 1 por 1 me imagino que es como una transformación, ¿o no? Sí, es Que es 1 por 1, una una convolución de uno convolución por 1 por uno 1. Ya, para hacer calzar la cantidad de canales con los canales que vienen de acá. ya, eso lo supuse. Pero el Sí. 0.5 por del lado Eh, del backbone que dice José Manuel, sí, ¿qué significa? eso me imagino que se refiere a que el tamaño del feature map se va reduciendo a la mitad
al pasar de cada bloque al otro. Así es. Dense cuenta Pero que el stride, perdón, el stride 8, 4, 8, porque estaba cachando que siempre es potencia. Sí, Entonces, un stride 2 te permite reducir la imagen, ¿cierto? eso con respecto al tamaño de la imagen que entra a la red. Claro, Por ejemplo, el claro. Stride 2, si este era de 224, aquí Stride 2 significa que ya van en 100, 28. ¿cuánto? Bueno, No, 112. 112. 112. Sí. Pero Eh, un stride de 4 No, lo no va a significa, reducir a la cuarta no parte, ¿o no? significa que, no significa que hay un eje de 4. Esto lo que significa es que respecto a la imagen original, esa convolución, Ah, claro, lo que quiere decir es que al final, la ya, última convolución respecto al original ha hecho un stride, o sea, se ha reducido en un factor de 32, es lo que quiere decir. ya. Es relativo a el Mm, stride que aparece ahí, el numerito es relativo a la imagen original. Ok. sí, Así es. sí, Entonces yo me imagino que en la columna del medio, que dice 2 por, lo que hace es agrandar la imagen de nuevo. sí. Hace un upsampling, por ejemplo, esta de la mitad del tamaño que es. Entonces, este mapa, para poder sumarlo, tiene que hacer un upsampling en la dimensión espacial al doble para poder sumarlo después. ¿Y qué operación hace? Porque nosotros hemos visto cómo se hace eso, pero Sí. al revés no lo hemos visto. ¿Cómo se Hace, hace ese aumento de resolución? En ese hace caso, una perdón, interpolación sí. con los vecinos más cercanos. Ah, ya, Sí, En este caso es un simple, eso se llama solamente un resize, es un resize al doble, nada más. Y el resize se hace, es una operación de procesamiento de imágenes que toma información de los vecinos más cercanos para completar la información que falta. Pero es una operación básica. ya. Ok, sí. ya, perfecto. Muchas gracias. Vale. Eh, claro. Y aquí como en los head de detección, hay dos ramas que son las de, una es la de clasificación y otra es para encontrar como los offsets que hay que hacer a los bounding box para que calce bien los offsets que hay que hacer de los anchors para obtener el bounding box más, más fino, sí, sí. Eh, ya, esta es como la arquitectura general. Esta ya la estructura que habíamos visto. Y aquí salen las dos ramas que le estaba diciendo ahora, de clasificación y de regresión para encontrar los, los bounding box. Eh, ya. Y también hay un trabajo de Focal Loss, que es donde proponen RetinaNet, que es hay un problema con los métodos que habíamos visto, que hay las clases están demasiado desbalanceadas. En general, uno en una imagen va a tener muy pocos ejemplos positivos, que son los ejemplos donde efectivamente hay un objeto, comparado con los ejemplos negativos, que son todo el resto de la imagen, que va a ser considerado como fondo. Y eso en general para entrenar un modelo en Machine Learning, si es que las clases están demasiado desbalanceadas, eso en general es un problema. Y para resolver eso, propusieron esta función de pérdida que se llama Focal Loss, en que, bueno, lo que hacen es modificar levemente la función de entropía cruzada, que está definida como de esta forma, y agregan este factor de acá. Y lo que hacen es como no le dan demasiada importancia a los ejemplos que están bien clasificados, sino que se centran más en aquellos ejemplos que le cuesta más a la red. Entonces ya, por ejemplo, los anchors que caen en el fondo, en el background, ya no se toman demasiado en cuenta
y la red se centra más en detectar los casos más difíciles. Y aquí, con este gamma igual 0, se tiene el caso original, que es esta línea azul de acá. Y bueno, se pueden usar distintos valores de hacer otro hiperparámetro, el valor de gamma. Dependiendo de eso, va a ser qué tanta importancia se le da a los, a los ejemplos fáciles, si se quiere. Ahí se puede ir ajustando esta curva para ver cuál da mejores resultados. Bueno, y combinando lo que habíamos visto de la FPN, de esta Feature Pyramid Network, combinándolo con esta nueva función de pérdida de Focal Loss, eso es RetinaNet. Que es lo mismo que habíamos visto con esta nueva función de pérdida. Y aquí hay un nivel más, sí. Antes el de acá tenía 4 y acá tenemos 5. Pero la idea es más o menos la misma. Ya. Y para entrenar RetinaNet vamos a usar este repositorio de acá de Detectron 2, que es un repositorio de Facebook, que trae varios modelos ya implementados, modelos de clasificación, de segmentación, de detección de objetos, y es súper directo de aplicar en un dataset que uno pueda tener. Por ejemplo, ahí hay segmentación, detección de objetos, detección de key points. Trae muchos modelos para distintas tareas. Y bueno, también trae un tutorial que es el que sé para... Bueno, lo tomé como base para el tutorial que estamos viendo. Pero en este tutorial entrenan una detección de objetos, pero con una sola clase. En particular detectan globos. Sí, un dataset de globos. Pero nosotros lo vamos a estar usando para detectar los dígitos de los cheques. Y acá, en este link de acá, aparece por si acaso, debería haberlo dicho al principio, pero los notebooks que estamos viendo los subí anoche a la sección de enlaces de Ucursos. Bueno, y acá trae todos los modelos, trae muchos modelos, por ejemplo, de detección de objetos. Trae varios modelos de Faster RCNN, que también lo vieron en clases, me parece. Trae varios modelos de RetinaNet. Bueno, también trae modelos de segmentación y de detección de key points en personas, por ejemplo. Trae muchos modelos. Y bueno, acá se instalan algunas dependencias. Eso estaba en el tutorial, lo corrí tal como estaba. Acá se especifica una configuración básica para usar las funciones del repositorio. Y esto ya cambia un poquito. Para poder usar este repositorio se tiene que crear un objeto de dataset y se tiene que registrar ese objeto. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, se tiene que crear una función que genera el dataset, y para eso lo que vamos a hacer es pasarle el directorio donde va a estar nuestro dataset. Para esta parte vamos a usar solo el dataset de entrenamiento, que es la carpeta que está acá. ¿Se acuerdan que estaba el de entrenamiento y de test? Acá estoy pasando solo la de entrenamiento. Y estoy leyendo el nombre de todas las imágenes.
Luego se itera sobre todas las imágenes y para cada imagen hay que crear un diccionario. Un diccionario que tiene como campos, por ejemplo, el nombre de archivo, un ID asociado a la imagen, que en este caso es el índice por el que estamos iterando, y el alto y el ancho de la imagen. Y para sacar el ancho y el alto, lo que se puede hacer es leer la imagen con OpenCV, y ahí se puede sacar fácil el tamaño de la imagen. Después se toma el archivo de anotaciones asociado a la imagen que estamos procesando en el ciclo, y se lee ese archivo. Se extrae la información, que son las líneas que estaban acá. Está leyendo este archivo y está sacando cada línea cada objeto, la anotación de cada objeto. Y acá está sacando esa información, la está como parseando, y agrega otro campo del diccionario, que es la información de los bounding box. Entonces cada objeto anotado va a tener la información que habíamos visto de la esquina superior izquierda, el ancho y el alto. Acá le estamos diciendo al modelo que la anotación tiene ese formato, porque en detección de objetos, dependiendo de la implementación, hay varias opciones. Uno puede tomar la anotación, bueno, la anotación siempre va a estar dada por 4 coordenadas, pero esas 4 coordenadas pueden ser, como en este caso, la coordenada de la esquina superior izquierda, el ancho y el alto, pero también podrían ser las coordenadas del centro, el ancho y el alto, o también podría ser las coordenadas de la esquina superior izquierda y las coordenadas de la esquina inferior derecha. Por eso aquí hay que especificar qué formato de anotación se está usando. Y en este caso, de este repositorio en particular, se denota de esa forma. Y también se le pasa el label, o sea, a qué objeto pertenece cada una de las anotaciones. Y después de que se crea este diccionario, bueno, en este caso tenía 6.370 imágenes en total. Este es un ejemplo de un diccionario para la primera imagen. Aquí está el nombre de la imagen, las dimensiones, y además aparecen todas las anotaciones de esa imagen. Está identificado el bounding box y el ID de la categoría. Y después hay que hacer este paso de registrar el dataset. Se hace de esta forma. Hay que decirle bueno, se crea como un catálogo, y hay que decirle cómo se va a llamar el dataset, y además hay que darle el nombre de las clases. En este caso son los dígitos desde el 0 al 9. Y después esto trae una opción para visualizar el dataset, que se hace de esa forma. Y aquí, bueno, está un poco chica la imagen, pero aparece un cheque y aparece, por ejemplo, un 1, aparece un recuadro con el bounding box y el numerito acá arriba con el label. El 3, el 1, etcétera, etcétera. Bueno, y acá se define el entrenamiento del modelo. Hay que modificar los ciertos parámetros de configuración. Acá, esta parte es importante, donde le pasamos el modelo que queremos usar. En nuestro caso vamos a usar una RetinaNet, que usa una ResNet 50 como backbone, y usa una FPN, que es esta pirámide de features. Acá le pasamos el nombre del dataset que creamos un poquito más arriba, que se llama digits. Bueno,
acá le pasamos, por ejemplo, el valor del learning rate inicial, la cantidad de iteraciones que queremos usar en el entrenamiento. Acá le puse 5000, pero creo que podría haber sido un poco menos. Acá el número de clases que de nuestro problema, que era, en nuestro caso es 10, por los 10 dígitos. Y bueno, ahí se define el entrenador y acá se entrena el modelo. Cristóbal, Sí, disculpa, dos consultas chiquititas justo en esa parte. dale. Aquí no es necesario, o sea, no lo vi, no sé si se me pasó, pero no lo vi, eso de que en las sesiones anteriores ustedes transformaban la imagen a TF Records, quizás no es necesario porque son chiquititas las imágenes, y no es necesario Sí, optimizarlo en ese momento, de esa manera. sí, esto no lo hace. Bueno, de partida el código está implementado en PyTorch. Entonces, Ah, ya, lo de los TF Records era exclusivo de TensorFlow. ya, Pero ah, me imagino que ya la implementación ya trae ese procesamiento de las imágenes que lo convierte a algún formato que lo haga, que le permita hacer las operaciones más eficientes. ya, Pero todo eso está como por debajo en esta implementación. Como que uno se preocupa solamente claro, de pasarle las anotaciones y los parámetros de entrenamiento, y el procesamiento que hace por debajo, me imagino que ya debe estar algo similar a lo que hacíamos con los TF Records. claro, claro. Y justamente eso es lo otro sobre los parámetros que dices tú, que, ¿Mm? bueno, eso vendrían siendo, algunos son hiperparámetros, si no me equivoco, pero, por ejemplo, ahí el learning rate me llama la ¿Mm? atención lo chiquitito que es el learning rate. Learning rate. Em, ese valor Sí, o este es sea, el... esta implementación, no me acuerdo si lo dijo José Manuel, puede ser que lo haya dicho, porque algunas implementaciones van variando el learning rate, lo van variando dentro del entrenamiento. Parten Sí, con un learning rate, con un valor y después los van variando. Aquí, en este caso es igual, ¿o no? Porque me llama la atención que sea tan bajito como de un principio, ¿o no? sí. Este es el valor que venía por defecto en el tutorial. Pero sí, eso va a depender un poco de cuál es el método de optimización que usan. ¿Y qué método utilizan Eh, ahí? Acá no estoy seguro. Pero Tendría- podríamos revisar, eh, porque en realidad el learning rate va a depender del problema. Sí, a veces se sugiere un modelo bajito porque valores muy altos normalmente generan fluctuaciones, saltos. Y deben estar utilizando Adam, posiblemente. Eh, esto es YOLO, ¿no? ¿O no? No, este es RetinaNet, pero Retina, desde RetinaNet. el usan repositorio de esto. Tectron. Sí. La Eh, diferencia con los códigos anteriores es que los otros códigos son códigos propios. Y este código, estamos explicando un código, o Cristóbal, un código ya existente. Lo que pasa es que Ya. estas tareas son más complicadas, requieren muchos más pasos y es mejor utilizar un código que sea... Tenemos otros un código, pero que aún no está orientado a RetinaNet, sino a otro método, que es un FreeAnchor FCOS. Pero en este caso, estos métodos que requieren multiescala, por ejemplo, como RetinaNet, requieren más evaluación. Por eso es que preferimos utilizar un método que ha sido probado ya. Parece que no está ahí, pero en algún lugar tiene que estar Ya. el, Yo el- preguntaba solo porque generalmente, o sea, en mi experiencia he visto learning rate de 0.01 o 0.001, pero no había visto nunca un valor tan pequeño, o que al menos partiera con un número tan pequeño, porque a sí, veces lo que hacen es un número mayor, más grandecito y después va bajando para ayudar a la convergencia, pero en general se aconseja que sea un learning rate variable con un schedule, es decir, que cada cierto tiempo se claro, actualice el learning rate. Eso es lo tradicional cuando uno utiliza técnicas como SGD, que es el gradiente descendente, con momentum. Y ahí está, acá está el scheduler. sí, eh, acá trae un unos scheduler, métodos de... ¿no? Y hay una fase de warm-up, significa que
el método trata de inferir algunos hiperparámetros con un poquito de data, el warm-up, como calentar el modelo. Mm, Y ahí saca algunos parámetros, es una estrategia también que se ocupa. Pero me parece o sea, que hay scheduler que sea adaptativo, learning rate lo es. Porque eso es lo que se aconseja, tener un learning rate que varíe en el tiempo, ¿no? Pero ahora, que sea pequeño, no es un problema, porque va a depender mucho del dataset y y del contexto, ¿ok? A veces con learning rate pequeños, muy pequeños, hay mejor convergencia con learning rate grandes, porque al inicio puede generar fluctuaciones. Entonces hay que experimentar, no hay un learning rate como fijo, ¿no? En el caso de los métodos como Adam, ahí como que el learning rate, como trata de ajustar el learning rate en cada iteración sin scheduler, como que no es tan, diríamos, crítico. Pero en modelos como SGD, como que no son adaptativos por sí mismos, sino que necesitan un scheduler, ahí sí hay que tener cuidado, hay que experimentar mucho con el learning rate. Ahora, no es una regla que sea 0.01 o sea 0.001. En este caso, este learning rate no es tan bajo, no es tan bajo. Pero es posible. Ahí habría que revisar qué método están usando como método de optimización. No he visto en detalle ese código, así que Cristóbal, tal vez hay que revisar eso y buscarlo y luego postearlo. Ya, Ok, perfecto. pero buena pregunta. ok, muchas gracias. Gracias. Sí, en realidad acá el ejemplo del tutorial entrené solo una vez, más o menos con los parámetros, eh, los que venían por defecto. Pero claro, si uno quiere usar esto para alguna aplicación real, hay que ir haciendo varias pruebas, ir moviendo los parámetros para ver qué es lo que funciona mejor. Eh, bueno, y acá está el entrenamiento. Eh, Al principio muestra un resumen del modelo, como lo habíamos visto con TensorFlow igual. Acá muestra el backbone, que es una FPN, una pirámide de features. Muestra la ResNet, cómo está construida. Eh, Como todos los bloques de la ResNet. Acá muestra el head de detección, que es por donde pasa está la rama de clasificación y de regresión para los bounding box. Y al final, acá está bueno, la clasificación como tal y la regresión. Acá muestra un resumen de los objetos, de la categoría y cuántas instancias de cada objeto hay. Por ejemplo, cuántos ceros, cuántos unos, cuántos dos, etcétera, hasta el 9. Y acá va mostrando la información del entrenamiento. Muestra eh, el loss total y el loss dividido por loss de clasificación y de regresión. Y, y acá también muestra el valor del learning rate en cada iteración. Y ese valor va, bueno, desde cierto punto ya se mantiene más o menos constante. Y esto se entrenó por las 5000 iteraciones que le pasé arriba. Y esto se demoró 1 hora y media. Pero creo que fueron muchos 5000. Podrían haber sido menos y el resultado hubiera sido más o menos igual. Y bueno, eso genera un directorio que se llama, eh, bueno, por defecto se llama output. Y después se puede usar eso para hacer la inferencia. Se carga el modelo que se entrenó. eh, Acá se filtran las detecciones dependiendo de un umbral de confidence de las detecciones. Aquí se le está diciendo que eh, solo considera aquellas detecciones que tienen un 70% de seguridad. Algo así.
Y acá se define el predictor con este archivo de configuración, que ya tiene los pesos cargados. Y acá le pasé una imagen de ejemplo, que era esta de acá. Se predice sobre esa imagen y se obtienen varias información. Por ejemplo, se obtiene los bounding box de la instancia, viene de esta forma. Aquí hay 20 detecciones, porque eso es un parámetro que se le pasa acá antes de entrenar. Acá dice la cantidad de detecciones por imagen, que son en este caso 20. Y aquí están las 20 detecciones. Cada detección tiene las 4 coordenadas que deberían ser, bueno, no sé en qué formato estarán, pero quizás la esquina, estas dos son de la esquina superior izquierda y estos quizás son de la esquina inferior derecha. Y además entrega los scores de como qué tan seguro está de cada detección. Para la primera detección está un 95% seguro, para la segunda un 94, 82, etc. Y esto viene ordenado por las mejores predicciones al principio. Y además acá están las clases. ¿A qué clase corresponde? Entonces, si vemos esta imagen, a ver, voy a abrirla. ¿No es cierto? John, ¿Cómo? Cristóbal, eso es con retina, Cristóbal, ¿cierto? Sí, Retina Net. Sí, yo creo que después de puedes mostrarles un poquito de tu trabajo para mostrar algo diferente y los Ya, resultados que estás obteniendo, que son códigos nuestros, para que vean qué más se puede hacer en el campo de detección y qué es lo que falta. Podría darle un detalle sí, de lo que está haciendo relacionado con esto y las ventajas de la detección, ¿no es cierto? Ya como un bonus track. ya, perfecto. Sí, para terminar aquí, esta era la imagen sobre la que estamos prediciendo. Y acá muestra por ejemplo, la primera detección es un 0 con un 95%. Y las coordenadas son las que están acá. Entonces ahí habría que ver si es que coinciden el dígito. Se puede ver el bounding box. Acá aparece un 0, un 0, un 8, un 0 y un 6. Son los tres primeros. eh, y me parece que están los dígitos. Y los de acá, claro, ahí habría que definir si es que con cuántas detecciones me quiero quedar, o habría que fijar bien el umbral de seguridad para que filtre los otros dígitos que no corresponden. Eh, ya, ¿alguna duda o comentario con respecto a RetinaNet? Cristóbal, Sí, al final tú colocaste que eran 20 detecciones por imágenes, sí, por imagen, perdón. sí, por imagen. Significa que va a tratar de encontrar supuestamente 20 dígitos, ¿o Sí, no? sí, sí, O, ese o va a número es tratar de fijo. generar 20 cajitas, bounding boxes, Sí, sí, ese ¿ya? número, Ok. ese número es fijo, Ah, pero y claro, para detectar, y para detectar, por ejemplo, porque las cantidades son variables, pues pueden ser cantidades con distinta cantidad de dígitos. Entonces, no te entendí mucho la explicación al final de cómo tenías que filtrar después todas las otras detecciones, porque te entregan números nada que ver, inclusive no, de hecho, al final la instancia predicha por clase, al final, en el último paso, ¿Mm? no pareciera que estuvieran en un orden en particular, así como Claro, el eso va a orden, depender de los bounding boxes, po. Pero los bounding boxes no necesariamente están de izquierda a derecha, como uno lee la cifra, me imagino. sí, el orden de estos viene dado por acá, por el confidence de cada detección. Entonces, por ejemplo, aquí tú podrías decir, ya, tomo 20,
pero me fijo solo en los que tengan un confidence sobre, no sé, 0.6. ¿Cachai? Y ahí uno se olvida de toda esta otra detección, que serían, no Ya, sé, desde aquí para acá, ¿cachai? Y claro, para ya. ordenar después los montos, para ordenar los dígitos y obtener los montos, uno usa esta información. Claro, sacas con eso. Y eso Sí, ahí podrías encerrarlo en esos bounding boxes. Ya, ok, entiendo. sí, claro. En particular uno toma la dimensión en X de la primera coordenada Sí, y lo ordena de menor a mayor, y ahí te da el orden de los dígitos. ¿Ok? ok. Vale. No sé, ¿alguna otra duda, comentario sobre este método? Eh, oh, ya, entonces ya. Voy a mostrar un poco del trabajo que estamos haciendo el profe para mi tesis del magíster. Mm, Estamos haciendo algo similar, bueno, relacionado con esto, pero con algunas modificaciones. Ya, en el caso que estábamos viendo nosotros, uno lo que hace es entrenar el modelo, tiene un cierto conjunto predefinido de clases, en este caso eran 10 clases, y uno entrena el modelo con imágenes que contienen objetos de esa clase, y además uno le pasa las anotaciones de todas las clases. Le dice, aquí hay un 0, aquí hay un 7, aquí hay un 8, etcétera, etcétera. Eh, pero hay ciertas aplicaciones en las que uno no conoce todas las clases desde un principio. Entonces, uno quisiera ser capaz de detectar objetos al momento de inferir. Uno quisiera detectar objetos que no vio durante el entrenamiento. Y eso se llama one-shot detection. One-shot object detection. Eh, y acá hay un ejemplo de la arquitectura que estamos intentando implementar para resolver este problema. Eh, bueno, aquí se puede pensar que esto es al momento de... no, acá tengo... este. Mm, Aquí, claro. Al momento de entrenar, en este ejemplo, por ejemplo, le estamos pasando varias imágenes con los objetos, con clases que se conocen al momento de entrenar. Por ejemplo, aquí le estamos pasando aviones. Y no le pasamos solo una imagen, sino que le pasamos una imagen de target y además le pasamos una imagen de búsqueda, una query. Y la idea es que tome la query y busque todos los objetos que son de la misma clase en la imagen de target. Eh, y al momento de entrenar, uno hace eso con cierto conjunto de categorías, por ejemplo, aviones, pájaros, etcétera. Y al momento de inferir, la idea es que uno le pase una imagen de target y una imagen del objeto que quiere buscar y que la red le entregue los bounding box de los objetos. Es Pero como que como si les... con la entrada que tú le das, tuviera que aprender como rápido y reconocer después lo que tú quieres, ¿o no? Algo así. Exacto, exacto, exacto. Porque en este ejemplo, al momento de entrenar la red, uno no le pasó manzanas. ¿Cachai? Solo Claro. se entrenó con el resto de las Entonces, categorías. al final se está entrenando para reconocer una entrada nueva. Exacto. Se entrena para detectar en qué zona está el objeto que yo le estoy pasando como Claro. un query. Bueno. Y para hacer eso, estamos usando esta arquitectura que está basada en otro modelo, en un paper que salió hace un par de años, pero nosotros lo modificamos un poco. Y
aquí hay varias cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, en la entrada de la red, se toma el target y la query, se pasan por una red siamesa, que es estamos en una ResNet 50 como backbone, y aquí simplemente lo que hace es extraer las características de esta imagen. Después se aplica un bloque de convoluciones dilatadas, que creo que esto no lo vimos, pero es igual a las convoluciones que habíamos visto, pero el filtro ahora tiene como estos espacios entre medio. No se toma el filtro, por ejemplo, si es de 3x3, con este rate igual a 1, sería una convolución de 3x3 como lo habíamos visto. Pero ahora con el rate de dilatación, lo que hace es meter como espacios vacíos entre medio del filtro, para poder tomar un campo receptivo mayor. sea Nosotros que en ¿sí? términos como normales sería como que estaríais priorizando la forma del objeto, ¿no? A través de estos filtros. No, lo que hacen estos filtros con distintas tasas de dilatación es que estás tomando campos receptivos más grandes, y esa información la estás combinando. Ya, perfecto. Sí. Y eso es para manejar justamente el tema de las escalas que estábamos hablando. Porque, por ejemplo, en RetinaNet lo que hacen es usar esta pirámide de features, pero acá queremos ver si es que esto funciona bien para manejar la escala de los objetos, para que detecte bien los objetos pequeños, los objetos grandes. Después se hace otra operación, que es una operación de atención, que se toman los feature maps que venían del target y de la query, y esos feature maps se combinan de cierta forma. Bueno, en particular se usa una variante del producto punto, y eso es para que ambos feature maps contengan información de la otra imagen. Porque cuando uno quiere resolver este problema de acá, uno, como no ha visto estas clases, de alguna forma tiene que poder relacionar el contenido de esta imagen con el contenido de esta imagen. Y eso es lo que se hace en este paso, con esta atención no local. Se combinan los dos feature maps. Bueno, y después se usa otro mecanismo de atención sobre los canales, que esto no sé si lo vieron, pero es algo parecido a Squeeze and Excitation, que se ponderan los canales por cierto peso, dependiendo de su importancia, y eso se aprende dentro de la red. Y bueno, cuando ya se tiene este feature map, que combinó la información de las dos imágenes, se aplica un head de detección, que es similar al que habíamos visto en RetinaNet, pero la gracia de este es que no usa anchors. No usa anchors, sino que predice directamente sobre los píxeles del feature map que viene de acá. Y eso en general es más eficiente. Porque cuando uno usa anchors, como que tiene, no sé, usa en general 9 anchors por cada píxel, y acá estamos reduciendo la cantidad de parámetros en un factor de 9. Entonces, es más eficiente. Y bueno, acá tenemos una rama de clasificación, una rama de regresión, como las que habíamos visto, y además agrega una rama extra para filtrar las detecciones malas. Hay ciertas detecciones que no sirven mucho, y esta rama se encarga de filtrar esas malas detecciones. Y la salida de la red sería algo así. Uno esperaría que si le pasa esta imagen y que busque manzanas, te entregue un bounding box
de todas las manzanas que aparecen en la imagen. Eh, bueno, eso todavía estamos haciendo pruebas, pero a ver, aquí hay algunos resultados preliminares. Cristóbal, Sí, consulta, al final ustedes hacen la clasificación píxel por píxel, entonces, eso dijiste, ¿no? sí, píxel por píxel en Y el feature map. ya, entonces me imagino que al final en la clasificación es un problema binario, ¿no? Si Sí, está o no está sí, el en nuestro objeto. caso, claro, en nuestro Hay caso, una fully connected al final, que es una fully connected con salida binaria. Si el píxel eh, pertenece o no a la query, sí, en realidad ¿o no, no? no es una fully connected, sino que es una capa convolucional que tiene la dimensión espacial, es la misma que la del feature map, pero la cantidad de canales es uno. ¿Sí? Uno tiene Ya, un mapa igual a este, pero de profundidad uno. Y en cada píxel uno tiene un valor, por ejemplo 0.7. Y después lo que uno hace es decir, ya, si el valor es sobre 0.6, entonces se considera que hay un objeto en ese punto. Y además tiene los valores de cada de la regresión para saber cuál es el bounding box en esa posición en particular. Y algo que me faltó mencionar es que al final igual hay que hacer un post-procesamiento de supresión de no máximo, que no sé si lo vieron en la clase, pero en general uno va a tener muchas detecciones que son similares. Por ejemplo, ya está en rojo, pero puede tener una por acá que también va a tener parte de la manzana, pero uno quiere eh, obtener una sola detección por objeto. Entonces, por eso se ve si es que las detecciones se sobreponen demasiado. Para eso se usa el intersection over union que vieron. Si es que la intersección es mucha, entonces se van eliminando las detecciones y se dejan las mejores detecciones solamente. ya. Ya, y para construir el recuadro, la cajita, al final me imagino que tomas el píxel que está más arriba, el píxel que está más abajo, el de izquierda a derecha, y con eso creas la caja, ¿no? Porque al final lo que tú tienes es si es que el píxel pertenece o no a la query. Sí, Tú no estás sí. buscando coordenadas del recuadro, entonces me imagino que es como un poco parecido a la aplicación, a la imagen que mostraste delante del ¿Mm? dataset de Facebook, que lo que hacían era como pintar de un color así como medio fluorescente el objeto reconocido. Entonces tú podrías hacer lo mismo, ¿cierto? Porque tú al final estás diciendo si el píxel pertenece o no, po. Claro, eso sería como un problema de segmentación, lo que dices tú. Y que se Porque hace eso, de forma... eso es lo que estás haciendo tú, pues, al final, po, ¿no? Porque al final, al decir que si el píxel pertenece o no, tú podrías estar segmentando la manzana. Sí, creo que se podría hacer eso, pero de todas formas este es un problema de detección de objetos. Y el bounding box te lo da esta rama que viene de acá. Entonces, claro, uno dice, en este píxel, por ejemplo acá, en este píxel tengo objeto eh, de tantas dimensiones. Puede que en el píxel siguiente también tenga un objeto con tantas dimensiones, pero ahí, en ese proceso de supresión de no máximos, se van a ir varias de esas detecciones. Sí, lo malo es que ahí la segmentación es una segmentación que no te da la clase, porque solo tú sabes que hay un objeto o no hay un objeto, no te dice que es una manzana, una pera, nada. Pero bien, es cierto, se puede extender ese trabajo a que dado una query, tú a partir de la información del object, del clasificador, tú puedes sacar dónde se encuentra así más finamente, ¿no? La manzana porque estás clasificando a nivel de píxel. No solo dices cuál es el bounding box, sino está aquí. Se puede hacer eso. Es interesante lo que dijo, ¿quién dijo Sergio? ¿O quién? No me recuerdo. ¿Manuel? No, alguien. Pero sí, se puede extender a segmentación. Sí, sí.
De hecho, es eso, Ok. segmentación. Sí, perfecto, Sergio, gracias. Sí, Gracias. de hecho, Gracias. esa era como una de la idea cuando lanzaron FCOS, que es otro detector, que no alcanzamos a ver, pero es un detector libre de anchors. Y la gracia de eso es que justamente es a nivel de píxel de la imagen. Entonces se puede combinar con otras tareas como la que menciona, no sé quién fue, pero como segmentación semántica. Entonces se pueden ir unificando esas distintas tareas. Y acá hay algunos resultados preliminares que hemos sacado. Por ejemplo, aquí hay una query de un reloj y acá está la detección. Bueno, esta funciona bien, esta también. La query de una persona y acá encierra bien a esta persona y aquí hay otra persona, parece. En este caso también, ahí también. Y acá empiezan a pasar cosas raras. Por ejemplo, aquí hay una vaca y la imagen detectó como todos los animales que habían, los detectó como si fueran una vaca. Una jirafa, por ejemplo. Eh, o hay detecciones de este tipo. Por ejemplo, ahí le pasa un skate y aquí estaba el skate, pero entrega estas detecciones. Bueno, hay otras cosas que probar todavía, pero estamos en eso. Pero, por ejemplo, la query del skate igual estaba como, o sea, se ve como difícil que pueda reconocerlo, ¿o tú crees que pueda llegar a hacerlo? Eh, sí, hay que ver esa parte también, porque hay ciertos objetos que son demasiado pequeños o que se ven demasiado mal. Y en ese caso va a ser difícil encontrar la detección. Pero, por ejemplo, lo que hacían en el trabajo que nos estamos basando era primero aplicar una red creo que era una Mask RCNN, para encontrar, eh, para detectar objetos y después usaban como query solo aquellos objetos que fue capaz de detectar la red. Ah, ya. Claro, que fueron detectados como algunos objetos, no que fueran como fondo de algo. Claro, claro. Entonces, sí, eso también creo que vamos a tener que hacerlo acá en este trabajo. Eh, no sé si tienen más dudas, comentarios. Es importante mencionar que Cristóbal está trabajando en esto y esos son los primeros resultados, ¿no es cierto? Es un modelo que lo estamos aplicando a otras aplicaciones, como recuperación de documentos históricos con unos colegas de Francia, en donde en Francia, saben, los documentos históricos de la época medieval se digitalizan y uno busca documentos en donde ocurran ciertos logos, ciertos patrones gráficos. Ahí está, ahí está. Acá hay un ejemplo de eso. Son imágenes Mm, de manuscritos ujú. medievales. Entonces uno tiene, por ejemplo, esta imagen, el manuscrito, y tiene ciertos patrones de interés. O lo otro, Por ejemplo, que en donde se aplica esto es en el análisis de góndolas de supermercado. No sé si ustedes conocen, hay empresas que recorren a través de un robot los supermercados y van revisando las góndolas para saber si los productos que deben estar exhibiéndose están realmente y en la ubicación. Ustedes saben que en los supermercados los productos que aparecen en las góndolas no son aleatorios, sino que tienen una justificación. ¿Por qué Coca-Cola? ¿O por qué, no sé, las marcas, X marcas? Están exhibiéndose de esa manera o en cierta ubicación, no es al azar. Y hay que ir revisando. Normalmente hay una persona que hace esa pega, pero estos métodos tienden a hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí el target es la imagen de la góndola y la query es un producto. Y no podemos entrenar un modelo fijo para un conjunto de clases, porque esto es variable, ¿no? En algunos momentos tendré ciertos productos, habrá otros, entonces, y además que queremos acercarnos a la capacidad biológica, ¿no es cierto? Nosotros cuando detectamos cosas no aprendemos a detectar un conjunto limitado de cosas, sino que nos basamos en las propiedades o atributos visuales para decir que cierta query aparece o no en una imagen.
Eso es algo que estamos, diríamos, parte del estado del arte en lo que estamos trabajando. Bien, yo creo que hay bastante por hacer. Esta área, lamentablemente, es 16 horas, queda muy pequeño, de hecho es como, no sé, una semana o 2 semanas de, tal vez un poco más, de clases, ¿no? En un ramo como esto, en donde no hay tiempo para ver en detalle todo y tampoco hay tiempo para ver muchos temas. Así que elegimos algunos temas que son los más relevantes, creemos, para discutir con ustedes. Bueno, esto hasta aquí. Mañana tenemos clase con modelos generativos. Voy a hablar un poco de Variational Autoencoder, modelos condicionales, cómo se entrenan. Y igual hay un código que implementé que vamos a utilizarlo para hacer experimentos con Variational Autoencoder. Es un código o es una implementación que permite desarrollar modelos generativos en forma, diríamos, rápida y se puede entrenar también rápidamente. Bueno, nos vemos mañana. Yo creo que hasta acá estamos. La clase queda grabada. Voy a detener la grabación ahora mismo.